Vamos a marcarle en este momento a Pedro Tello Villagrán. Él es un economista, analista en temas económicos, financieros y también asesor empresarial, para platicar con él sobre este tema del crecimiento económico. Vamos a ver si ya está listo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ya tenemos precisamente al licenciado Pedro Tello Villagrán, a quien le agradezco esta charla, estos minutos para poder hablar acerca, pues el día de ayer lo que da a conocer Banjico, pues es algo que, ¿cómo lo tenemos que interpretar, Pedro? Este pronóstico de un crecimiento, pues de apenas del 0.06% en la economía. ¿Qué significa esto, Pedro? Yo creo que significa dos cosas. En primer lugar, un auténtico baño de realidad acerca de la condición en la cual se encuentra en este momento la economía mexicana, contra lo que el gobierno actual y quienes escriben en algunos medios de comunicación aseguran, en el sentido de que tenemos una economía fuerte. Pues el Banco de México nos ha dicho que cerramos el año 2024 con un crecimiento muy bajo, y estaremos esperando para este 2025 un crecimiento todavía más bajo, equivalente en el último pronóstico del Banco de México apenas a la mitad del pronóstico frente a los medios de comunicación apenas en octubre pasado. Así que estamos frente a un 2025 con una economía que se ha venido debilitando. Hoy el INEGI lo confirmó en la mañana al emitir el boletín acerca del comportamiento de la actividad económica nacional durante el último trimestre del 2024, que por cierto fue un crecimiento menor al que originalmente había pronosticado, lo que nos deja frente a un 2024 con el menor crecimiento en los últimos 4 años y la perspectiva de un 2025 que será todavía aún más modesto en el crecimiento, que será de apenas el 0.6%, equivalente al más bajo de los últimos 5 años. Un auténtico baño de realidad el de ayer de Banjico y hoy en la mañana del INEGI, Miguel. Pedro, de pronto, pues uno escucha los discursos, y no de ahorita, la verdad es que desde hace varios años, y siempre se habla del superpeso y estamos más fuertes que nunca, y tenemos una economía, y llegan las inversiones, y hay confianza. Esto no es así entonces. Yo diría que en el balance de la economía mexicana, la radiografía de México hoy en materia económica, coexisten por un lado luces y sombras. Tenemos en efecto niveles de ingreso de inversión extranjera bastante interesantes. Tenemos reservas internacionales en un nivel histórico, lo que garantiza los pagos de la deuda externa en el corto plazo. Tenemos una inflación que se acerca, pero todavía no lo suficiente a la meta del Banco de México, y los bancos tienen en este momento bajas tasas de morosidad. Esas son, yo creo que, buenas noticias. Muy bien. Pero en el otro extremo, en el otro lado de la mesa, están las sombras. Y las sombras hablan de una economía que está creciendo a un ritmo cada vez menor, de un mercado laboral que es cada vez más incapaz de generar más y mejores fuentes de empleo en el sector formal de la actividad económica, y por supuesto de manera muy particular de familias cuya capacidad para comprar bienes y servicios frente al incremento que han mantenido a lo largo de estos últimos meses, particularmente las frutas, las legumbres, los energéticos, se ha venido desgajando, se ha venido debilitando, lo que desde luego afecta el desempeño de la economía mexicana. Y habría que agregar que la inversión productiva, la que genera empleos y la que impulsa también el crecimiento de la economía nacional, también presenta un comportamiento cuya tendencia es francamente hacia un avance cada vez más moderado, que es sinónimo de debilidad. Y por otro lado, tenemos un gobierno federal cuyas finanzas públicas tienen que ser controladas en este 2025, porque la herencia que recibió Claudia Sheinbaum del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la de un déficit en las finanzas públicas que ha sido el más alto para los últimos 36 años. Así que tenemos indicadores económicos favorables, pero otros los que determinan el crecimiento de la economía y en buena medida también la calidad de vida de los hogares, que apuntan en una dirección diferente. Por eso creo que este 2025 será un año plagado de nubarrones en el clima para los negocios y diría yo, de desafíos importantes para la administración de la economía familiar,
particularmente para las amas de casa, Miguel. Me detengo en esta parte de las amas de casa y precisamente para nuestros amigos, porque de repente muchos dicen, bueno, ¿y a mí qué? Si Banxico elevó la tasa de intereses, pues yo no debo dinero, o yo no tengo hipoteca, o no sé. Vámonos precisamente al hogar, al día a día. La gente que hoy pues está con su salario mínimo, la gente que hoy tiene que pagar la renta, la gente que hoy tiene que ir a comprar los jitomates, la cebolla. Es ahí en donde verdaderamente se empieza a sentir pues esta falta de crecimiento, Pedro. Sí, por supuesto. Para que las familias en México hagan realidad la aspiración a una vida digna, tenemos que pensar que la economía mexicana debe generar empleos cada vez en mayor cantidad, pero también cada vez en mayor calidad. ¿Por qué hablo de cantidad y calidad? Bueno, porque tenemos que generar alrededor de 1 millón de empleos promedio cada año, solamente, Miguel, auditorio, para poder ofrecer una oportunidad de trabajo a los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad o a los jóvenes que han terminado su carrera universitaria o su carrera de estudios a nivel técnico. Solamente para ellos tendríamos que generar poco más de 1 millón de empleos. No estoy contando a los que quedaron desempleados porque las empresas tuvieron que recortar personal o porque algunas empresas debieron cerrar. Pero bueno, si tenemos que generar poco más de 1 millón de empleos y el año 2024 solamente generamos alrededor de 213,000, 214,000 empleos, wow. Estamos hablando de que generamos solamente 1 de cada 5 empleos que debimos haber creado. Y para el año 2025 se está pensando que México va a crear alrededor de 320,000 empleos, es decir, 1 de cada 3 empleos que tendríamos que generar. Así que este primer factor, del cual depende la calidad de vida de los hogares, que es un empleo digno para los jóvenes que se incorporan recientemente al mercado laboral, no se va a cumplir. Pero si además agregamos el hecho de que no habrá fuentes de ingreso adicionales como lo esperarían los hogares por la insuficiencia de empleos, si agregamos a esto el hecho de que tenemos o nos espera un año 2024 con una baja producción, particularmente de granos y de legumbres, eso significa que muy probablemente tendremos un año en el que los precios de los granos, estoy hablando de arroz, de frijol, de maíz, etcétera, van a mantenerse elevados, lo que también va a exigir que el reducido, digamos, nivel de ingreso de los hogares tenga que concentrarse en la compra de productos básicos que van a mantenerse a precios elevados. Así que, ¿por qué tendría que importarnos lo que ocurre en la economía nacional? Bueno, pues porque de ello depende en buena medida el ingreso de las familias y el poder de compra de los hogares. Ahorita también hablabas acerca de las empresas. Vamos ahora por el lado de los generadores de empleos. Esos generadores que en realidad pues deberían de llegar a cubrir esa cifra del 1 millón de empleos, pero que también están asfixiados. Hoy cada vez es más complicado abrir un negocio y es más fácil que se cierren a que se abran, Pedro. Sí, por supuesto. Y esto nos remite nuevamente a la actividad económica y al impacto sobre los hogares. Si no hay suficientes consumidores en México, porque no hay suficientes fuentes de empleo y porque el ingreso de las familias tiene que concentrarse en lo estrictamente necesario, esto significa que el comercio al que habitualmente vamos a comprar los bienes que necesitamos para mantener la calidad de vida en los hogares, van a vender menos. Si el comercio vende menos, va a generar menos pedidos para sus proveedores, la industria. Si la industria recibe menos pedidos, la industria va a invertir menos. Si la industria invierte menos, va a generar menos empleos. Y entonces se articula un círculo vicioso en el que, al final del día, el hecho de que no tengamos empresas fuertes en su capacidad para generar utilidades, para invertir y para generar empleos en cantidad y con ingresos o salarios mejor remunerados cada vez, pues lo que esto va generando al mismo tiempo es que ese motor de la economía, que es la inversión productiva, también se debilite. Y al final del día, cuando alguien habla de que la inversión productiva se está moderando porque los empresarios tienen cautela frente al crimen organizado o porque están vendiendo menos, porque reciben menos pedidos del comercio, pues al final del día eso termina también por afectar el nivel de bienestar de los hogares en la mayor parte del territorio nacional, Miguel. Y vamos a esperar el efecto Estados Unidos, aranceles, Donald Trump,
en donde estamos en una cuenta regresiva. No me quiero ni imaginar lo que ocurriría si se aplique ese 25% de aranceles a todos los productos que se exportan a los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Yo diría que desde el momento en el que Donald Trump, y lo recordarán bien que nos escuchan, lanzó la amenaza de aranceles a México y a Canadá, el precio del dólar en el mercado cambiario se elevó hasta alcanzar más de 21 pesos. No duró mucho tiempo, eso es cierto, pero el tiempo que se mantuvo por arriba de los 21 pesos significó lo siguiente. Aquellas empresas que tuvieron que pagar por las materias primas que importaron en el momento en el que el precio del dólar era superior a 21 pesos por unidad, debieron desembolsar más pesos para obtener los mismos dólares con los que iban a pagar las materias primas para mantenerse en operación. Las empresas que tenían una deuda o que tienen una deuda en dólares, por la razón que sea, que tuvieron que pagar esos días en los que se mantuvo arriba de 21 pesos la divisa americana, también debieron desembolsar más pesos para conseguir los mismos dólares y poder cumplir sus obligaciones financieras en el exterior. Así que el tema de Donald Trump le pegó a la economía mexicana desde el momento en el que lanzó la amenaza. Ahora, si esa amenaza se convierte en realidad en los próximos días, bueno, pues eso va a acrecentar las dificultades para las empresas y consecuentemente para los hogares en el país. Ya por último, y no sin antes agradecerte tu tiempo, hoy platicábamos con Javier Alatorre en donde hoy, ¿cuál es la recomendación para la gente? A cuidar el trabajo y a cuidar el dinero. Sí, por supuesto, son los dos factores más importantes que debemos tener en mente en este momento. Si la economía se desacelera y habrá pocos empleos, cuidar la chamba o cuidar el trabajo personal es un asunto muy importante para quien trabaja en oficina o quien lo hace en alguna empresa. Si trabajamos de manera independiente, hay que acercarnos a nuestros clientes para saber si estamos ofreciéndoles lo que ellos esperan y para poder mantener esa fuente de ingresos. Y si somos empresarios, por supuesto que hay que acercarnos a los consumidores para saber si los artículos que les estamos ofreciendo son de la mejor calidad o por lo menos responden a las expectativas que ellos tienen. Cuidar la fuente de ingreso es muy importante para jóvenes, al mismo tiempo para trabajadores independientes y para empresarios. Y por otro lado, administrar de la mejor forma los ingresos recibidos, digamos, concentrando el uso del gasto personal o familiar en aquello que es absolutamente indispensable para ir formando en la medida de lo posible un fondo que nos permita hacer frente a alguna emergencia económica si es que alguien pierde el empleo, es también una segunda recomendación de gran relevancia. Yo agregaría una tercera. No tome deudas, particularmente con el uso de la tarjeta de crédito, si no tiene usted la tranquilidad de saber que va a conservar su empleo y o si no tiene usted tampoco la certeza de saber que tendrá mes a mes el dinero suficiente para ir pagando los intereses de esa deuda que es la más cara, que es la de las tarjetas de crédito. Licenciado Pedro Tello Villagrán, como siempre, muchas gracias. Gracias, Pedro. Recuérdanos sus redes sociales porque puntualmente ahí todos desde muy temprano estás mandando mucha información. Gracias, Miguel, por la invitación y síganme en X hoy y Twitter ayer en @Petello Villagrán, donde en efecto día a día trato de subir los signos vitales de la economía mexicana. Gracias y buenas tardes. Gracias, Pedro. Buen fin de semana.